Diputado, pues son 18 reformas a la Constitución hasta abril. Y dos a leyes secundarias, ¿verdad? Secundarias, con lo que toca la Comisión de Puntos Constitucionales, pues tendrían que trabajar en marchas forzadas. Todavía no nos las turnan, pero yo creo que van a ir con nosotros. Y quizás conjuntamente unos temas para ir con otras comisiones. Pero eso lo va a decidir la mesa directiva y en eso estarán en este momento. Después de esta sesión solemne, me tocará hablar al rato sobre la Constitución, igual que los grupos parlamentarios. Después de esta sesión entramos a trabajar y ahí es donde se va a ordenar el turno. Muy probablemente vayan a dar con la comisión de nosotros, todas ellas. ¿Qué vamos a hacer? Estudiarlas, tratar de buscar que todos participen adentro de la comisión en su estudio, hacer notas explicativas, recoger opiniones, circularlas, eso con independencia, un ejercicio paralelo que la Jucopo va a organizar, parlamentos abiertos, consultas, no les puedo decir ni calendario, ni programa, ni método, porque ellos lo van a decidir, pero la idea es que el que quiera opinar sobre alguno de estos temas en México tenga oportunidad de hacerlo, por una forma o por otra. ¿Con foros serían, diputado? Pueden ser foros, u otros ejercicios, incluso hay la idea de ir a algunas ciudades del interior del país, pero repito que eso no está Todavía agendado. Será de la Jucopo, que es la que tiene las facultades para proponer este tipo de fórmulas de trabajo, ¿no? Pero les alcanzará el tiempo porque es de aquí a abril y bueno, son, dos parece que ya están casi por fase. Algunas son muy pequeñas, de 14, 15 hojas, algunas son simplísimas. ¿Cómo cuáles? Algunas tienen por sí mismas tantos méritos, tanta racionalidad jurídica, que será muy difícil votar en contra. Pues, como cuáles, pues, ¿quién va a votar en contra de que el salario se aumente cada vez por encima de la inflación? Nadie, ¿verdad? Y como esa, algunas otras. Hay unas que ya se discutieron aquí, como la reforma electoral, que es más bien una reforma política que planteó el presidente y no se alcanzó a discutir porque de antemano hubo un no estruendoso, un no de los partidos opositores y le repito lo que yo digo muy frecuentemente, en materia constitucional la mayoría es la minoría, porque la minoría finalmente es la que tiene la palabra para decidir si una reforma pasa o no. Independientemente de que sea buena o mala, las circunstancias políticas del país en este momento han marcado una situación, una circunstancia, repito, que pone a cada quien en una posición partidista. Diputado, y eso está sucediendo en la legislatura, ¿no? Con base en la actual correlación de fuerzas en el Congreso y con la experiencia que ya tiene al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿usted ve posible que se apruebe la mayoría de estas propuestas? No sé si la mayoría, no puedo hacer esa predicción ahora, pero con base en esa misma relación aritmética hemos aprobado algunas reformas constitucionales, si bien no de gran calado, pero sí han caminado por sí mismas, pues por todas las curules de este pleno y han convencido a la mayoría constitucional. ¿Cuántas de esas hay ahora? Pues es lo que vamos a explorar. Les puse un ejemplo de una que por sí sola va a caminar, por sí sola, sin que la empuje la Comisión de Puntos Constitucionales. Y la de las pensiones, ¿no? Pues esa también, y esa beneficia a todos, las pensiones, todo el grupo, todo el paquete de pensiones que significa consolidar en la Constitución esa parte de la transformación del país que ha impulsado el actual gobierno del presidente López Obrador. El objeto es que quede en la letra constitucional, pues tiene por sí mismo mucho empuje. Los que saben de números, los que saben de finanzas, dicen que solamente va a ser 9 millones de trabajadores, no van a ser todos. Eso dice un periódico, y generalmente los periódicos consultan a fuentes anónimas. Y dicen, los expertos declararon. ¿Y quiénes son los expertos? Pues quién sabe. Pues bueno, el diputado Moreira también comenta eso de que en el Ejecutivo hay expertos. El Ejecutivo es el que tiene pues el conjunto de personas y modo de hacer estudios, de proponer cosas viables. Pero hoy más bien, antes que la racionalidad legislativa, está prevaleciendo
una posición partidista en los legisladores. Los de Juntos hacemos historia, comprometen su palabra ante el pueblo, ante los trabajadores, de que realmente va a abarcar a todos y no nomás a un grupito. ¿Que lo de las pensiones? No, desde luego que es para todos los que estén en la hipótesis de los pensionados. No puede ser selectivo. Yo no le puedo hablar por todos los del grupo Juntos Hacemos Historia, pero lo que le digo es que si llega una regla a la Constitución, esa regla es abstracta, general, impersonal, es para todos. Se convierte en ley y la ley tiene esas características. A todos los que se jubilen, a todos los que estén en la misma en un posición. rango que A ver, si una ley dice que el que tenga una casa debe pagar tanto por metro cuadrado, pues se le aplica a ese caso. Es una hipótesis jurídica, eso es un acto legislativo. O sea, diputado, en su perspectiva, y viendo esto, lo que preguntó mi compañero, en este periodo, ¿qué porcentaje de las iniciativas que mandó el presidente podría salir? No le puedo decir qué porcentaje, pero las que tienen que ver con el bienestar social, creo que pueden impulsarse. Otras que tienen que ver con la simplificación administrativa, con quitar las duplicidades que hay. No es cosa de desaparecer órganos constitucionales por sí, sino que hay funciones que están duplicadas. Yo digo que las resoluciones que dicta el INAI bien las puede resolver el Poder Judicial. ¿Cómo cuántas serían? Pero es juez y parte. Pues el presidente está proponiendo muchas, hay que analizar de una por una. ¿15? Organismos descentralizados, organismos desconcentrados, fideicomisos, a veces hasta patronatos o comisiones especiales duplican sus funciones con otras dependencias o con otras entidades de la administración pública. Miren, yo antes de estar en la Cámara estaba como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y luego en la Asociación Nacional de Tribunales Administrativos Locales. ¿Qué hubo ahí? Pues una propuesta para crear un sistema nacional anticorrupción. ¿Qué es lo que hacía? Creó órganos que se iban a dedicar a hacer lo que ya hacen todas las contralorías de cada dependencia y de cada entidad, lo que hace la función pública, lo que hace la Auditoría Superior de Fiscalización, lo que hacen los tribunales, es decir, hay una duplicidad de funciones, que hay que revisar que no haya duplicidades ni inutilidades en ciertas células de la administración pública. Entonces, ¿qué puede ser para uno viable y qué puede ser para otro inviable? Pues tiene que ver también con la formación, con la especialidad de quien opina y con la posición partidista que tenemos los legisladores aquí en la Cámara. ¿Qué porcentaje? No lo puedo predecir, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial, ¿quién podría suplir algunas de las decisiones de la Suprema Corte? ¿Suplirla? No, nadie. Nadie. La Corte es y debe ser la máxima autoridad en materia de justicia del país. La queja que tenemos nosotros, lo voy a decir al rato, es que la mayoría de los ministros se han dictado resoluciones por encima de la letra de la Constitución, por encima de la intención de las normas de la Constitución, interpretándola pues como quiere interpretarla. A ver, por ejemplo, resolvieron que la Guardia Nacional no se podía pasar de una secretaría a otra porque la letra de la Constitución dice que debe estar en una secretaría. Bueno, a ver, ¿por qué no invocaron allí el principio de unicidad del Poder Ejecutivo del país? Dice la Constitución que todo el Poder Ejecutivo, todas las dependencias, todas las entidades paraestatales, todos los descentralizados, todas las entidades, las empresas de participación estatal mayoritaria, todos los fideicomisos, todo lo que es administración pública, está bajo el mando y la jerarquía jurídica constitucional de una sola persona. El jefe de la Sedena y el jefe de la Secretaría de Promoción de Seguridad Pública y el jefe de Marina y el jefe de Economía es el mismo presidente de la República. Por él se vota para que sea el único que tenga bajo su responsabilidad todo el Poder Ejecutivo. Entonces, si él quiere organizarse con una secretaría o con otra, con una fórmula con otra, pues el Poder Legislativo no tiene por qué impedírselo. Así como el presidente no puede vetar la ley orgánica del Congreso, porque eso dice la Constitución, también el Congreso debe ser muy consecuente cuando un presidente pide una forma de administrar los asuntos que están bajo su responsabilidad. ¿Por qué la Corte no invoca aquí el principio de unicidad del Poder Ejecutivo? Porque no quiso hacerlo, porque también tienen un sesgo político, no tienen credencial de un partido político, pero algunos asumen posiciones políticas a la hora de dictar sentencia. Esa es nuestra queja.
Pero es difícil. Pero la Corte es y seguirá siendo el máximo tribunal. Lo que pedimos es que no se exceda de la Constitución, que no invente facultades para sí misma, que no se atribuya facultades de más. Ok, pero cualquier órgano, en cualquier ente, pues sus integrantes siempre tienen una tendencia política, Pues sí. Ideológica. Ni Sí, modo es de que- inevitable. Mira, voy a hablar a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero es inevitable que yo tengo una visión de país y una forma de Y de pensar. partido. Bueno, no pertenezco a partido, pero sí al grupo parlamentario porque compagino todas las propuestas y las ideas de ese proyecto de país que se llama Transformación Social en su cuarta etapa. Oiga, diputado, ¿y cómo queda la propuesta de la diputada de disminuir la jornada de 48 a 40 horas? ¿Se va a quedar ahí? Esa no viene como parte de las propuestas laborales y de bienestar del presidente, pero ahí está, ya está dictaminado, está en la mesa directiva. Eso hay que preguntárselo a la diputada Marcela Guerro, más que a mí. Claro que ella no está a su contento de subir a la orden del día un asunto u otro, tiene que consultar en conferencia a la Jucopo. Y la Jucopo pues es el órgano que concilia adentro y permite ver si una propuesta tiene consenso o no repercute económicamente muy fuerte en el país, en fin, ¿no? Oiga, diputado, pero le preguntaba que si sí les va a alcanzar el tiempo de aquí a abril, Pues nos vamos a apurar. ¿sí? Bueno, También le pregunto. Oiga, usted conoce el verbo buir, ¿buir? buir, Ajá, de la tercera conjugación, buir. con B grande o B chica. Pues sí, No lo conozco. que le buigan, le dicen a los diputados. ¿Eh? Gracias. Con permiso, Dios. Cuídese.